Desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, te ofrecemos una nueva serie de predicaciones basada en los Hechos de los Apóstoles. A través de este fabuloso libro, podrás conocer los orígenes de la Iglesia y cómo surgió el cristianismo. Caminaremos junto a los primeros discípulos de Jesús y conoceremos los diversos peligros, dificultades y retos con los que se tuvieron que enfrentar para defender su fe y proclamar el maravilloso mensaje del Evangelio. De la mano del pastor Moisés Peinado, te invitamos a disfrutar de esta nueva aventura titulada La historia continúa. La semana pasada estamos viendo una serie sobre el libro de los Hechos y la semana pasada vimos todo lo que sucedió en la ciudad de Filipos. Dios, en su gracia, abrió el corazón de Lidia para salvarla. Y por el contrario, ella, una vez que el Señor abrió su corazón, ella abrió su casa, ella entregó toda su vida para la extensión del reino de Dios. Eso es lo que sucede. Si Dios abre tu corazón para salvación, tú abres tu mano, tú abres tu vida, tú abres tu agenda, tú abres todo tu ser para vivir para la extensión del reino de Dios. Pero hubo un detalle, antes de que vayamos al texto, hubo un detalle que la semana pasada no mencioné, y me gustaría comentarlo a modo de información, porque la intención de esta serie es que podamos estudiar en profundidad el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estuvimos más de un año estudiando el precioso Evangelio de Marcos, hemos estudiado también la carta a los Colosenses, hemos estudiado diferentes libros, y lo que queremos es también aprender. Y hubo un detalle que la semana pasada no mencioné. Permitidme que os recuerde que en el primer viaje misionero, ya todos lo sabemos, lo realizaron dos hombres. ¿Os acordáis quiénes hicieron el primer viaje misionero? Pablo y Bernabé. Pero cuando empezaron el segundo viaje misionero hubo un conflicto entre ellos porque Bernabé quería llevarse de nuevo a Juan Marcos, un joven creyente, y Pablo dijo, creo que todavía no está preparado. Bernabé veía que sí, Pablo que no, hubo un conflicto, hubo tensión, hasta que finalmente estos dos hombres se separaron. Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo, hemos estado viendo que continuó el segundo viaje misionero con un hombre llamado Silas y con un joven discípulo llamado Timoteo. Pero, y este es el detalle que no mencioné la semana pasada, hay un tercer hombre que también acompañó a Pablo en este segundo viaje misionero. Su nombre no aparece registrado, pero aparece ahí en el texto de la Biblia. Si vienes a Hechos capítulo 16, no vamos a ir todavía al texto del pasaje, ven conmigo a Hechos 16 y mira el versículo 7. Estoy dando simplemente un detalle que creo que es importante, es algo curioso también, para que podamos entender qué hombre estaba allí también presente. Hechos capítulo 16, mira el versículo 7, dice, cuando llegaron a Misia, comienza así, llegaron a Misia. Mira el versículo 8, dice, descendieron a Troas. ¿Qué me quieres decir, Moisés? Mira, si te das cuenta, tanto llegaron como descendieron se encuentra en la tercera persona del plural. Es alguien que está escribiendo de algo que ha sucedido con otras personas. ¿Lo entendéis? Dice, llegaron, ¿quiénes? Ellos llegaron. Ellos descendieron, pero de repente, mira qué curioso, qué detalle más bonito, el versículo 10, mira el versículo 10, dice ahora aquí, procuramos partir para Macedonia. Versículo 12, estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Os dais cuenta? Ahora, desde la semana pasada, se empieza a escribir el pronombre personal. Procuramos, estuvimos. Te lo voy a decir muy claro, mira, de la serie hacia atrás, del capítulo de la semana pasada hacia atrás, había alguien que estaba escribiendo lo que otros estaban haciendo, pero desde la semana pasada hay un tercer hombre que está acompañando a Pablo en este viaje misionero, y este hombre es el médico Lucas. Lucas, el autor precisamente de la carta. Sabéis que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también Hechos de los Apóstoles, que realmente es un solo tomo dirigido a un hombre llamado Teófilo. Así que, como información, creo que es interesante, que es importante que entendamos que Lucas estuvo la semana pasada allí en la orilla de Filipos
y Lucas va a estar presente en el acontecimiento que vamos a ver hoy. Y otro detalle, Lucas después de este acontecimiento desaparece, se marcha, la Biblia no nos dice dónde se marcha, pero él entra en escena en Hechos capítulo 20. Así que Lucas está aquí también, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Así que la semana pasada vimos cómo el Señor abrió el corazón de Lidia, de una mujer, para que creyese. Y hoy vamos a ver cómo el Señor liberó a una mujer que era prisionera del diablo. La semana pasada Dios abrió el corazón de una mujer para salvación. Hoy vamos a ver cómo Dios liberó a una mujer que era prisionera del diablo. Y he titulado este mensaje Libertad y prisión. Hechos capítulo 16. Y vamos a hacer lectura desde el 16 al 26. Libertad y prisión. Aconteció un día que yendo a la oración nos salió, aquí vemos a Lucas, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, era pitonisa. Por su capacidad de adivinación hacía ganar mucho dinero a sus amos. La muchacha, siguiéndonos, te das cuenta cómo Lucas está escribiendo ya en primera persona, la muchacha siguiéndonos a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Hizo esto durante muchos días hasta que Pablo, ya harto, se enfrentó con el Espíritu y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Los amos de la muchacha, viendo que la fuente de sus ganancias se esfumaba, echaron mano a Pablo y Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. Dijeron al presentarlos a los magistrados, estos hombres, siendo judíos, andan alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que como romanos que somos no podemos aceptar ni practicar. Versículo 22. La multitud se amotinó contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. El carcelero, recibida la orden, los metió en la celda más profunda y les aseguró los pies en el cepo. Hacia la medianoche Pablo y Silas, estando orando y cantando himnos a Dios, mientras los otros presos los oían. Vamos a detener aquí el texto. El carcelero, recibida la orden, los metió en la celda más profunda y les aseguró los pies en el cepo. Es hasta el versículo 25. Hermanos, si os dais cuenta, en el libro de los Hechos, estamos viendo una serie, hay una dinámica, y tú vas a decir, Moisés, esto ya lo has dicho 3 veces, ya, pero es que es importante que lo sepas, es importante que lo sepas. Cuando Dios repite las cosas no es porque sea cansino o porque quiera agobiarnos, es porque quiere advertirnos. Hay una dinámica que se repite constantemente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la dinámica es bendición y oposición, bendición y oposición. Apunta ahí, bendición y sufrimiento, avivamiento y dificultad, bendición y oposición. ¿Lo has visto desde el principio de la serie? La iglesia crecía en Jerusalén, lo vimos al principio hace ya varios meses. La iglesia empezó a crecer en Jerusalén y Satanás llenó el corazón de un matrimonio llamado Ananías y Zafira. ¿Os acordáis? Dios derramando avivamiento en Jerusalén, Dios llenando el corazón. Eso le dijo Pedro a este matrimonio. ¿Por qué dejasteis que Satanás llenara vuestro corazón? El precioso avivamiento empezó a surgir en otra zona llamada Samaria, y de repente aparece un hombre ahí en medio de ese avivamiento. ¿Os acordáis Simón el mago? ¿Has escuchado la predicación? Simón el mago. Simón el mago está viendo el avivamiento y Simón el mago, el tío, el sinvergüenza, quiere comprar al Espíritu Santo. Le pregunta a los apóstoles que cuánto tiene que dar para él tener también al Espíritu Santo y poder hacer milagritos. ¿Os acordáis lo que sucedió en la isla de Chipre?
Le estaban predicando a un hombre de autoridad llamado Sergio Paulo. Ese hombre estaba escuchando la palabra, pero otro mago llamado Elimas el mago, estaba actuando como tropiezo para que no llegara el evangelio a este hombre. Y en Filipos se está extendiendo el evangelio, acaban de llegar a la orilla, hay una mujer que se ha convertido, ha abierto su casa, gente se están bautizando, el evangelio se está extendiendo por Filipos y otra vez de repente el diablo se levanta y aparece una chica endemoniada. Y como he dicho, esto ya lo hemos visto varias veces en la serie, pero yo quiero decir esto como pastor, sobre todo a los hermanos de esta iglesia. Hermanos que estamos aquí, vigilemos y sigamos orando para resistir al diablo y no darle lugar. Sigamos vigilando, sigamos orando. Si hay algo que tienes con algún hermano aquí, ve y háblalo. No dejes que entre la crítica, no dejes que entre la murmuración. Tenemos que seguir cuidando lo que Dios está haciendo entre nosotros, porque el diablo está deseando destrozarlo. En Cantares dice que la iglesia es un huerto del Señor, el huerto del Señor. Qué bonito, un huerto. No es un campo donde uno puede entrar de cualquier manera, es un huerto delicado. Esta semana varios me habéis mandado alguna foto. El viernes recibí una foto del grupo de hogar en San Fernando. Ayer sábado recibí otra foto del grupo de hogar en Chiclana. Luego recibí otra foto del grupo de jóvenes en Sanlúcar. Hermanos, cuando yo miro esas fotos, que por cierto, si lo veis, yo directamente lo pongo en mi estado, yo me emociono viendo esas fotos porque esa es la iglesia del Señor. Y hay algo en común que tienen todas las fotos, bien sean 6, 15, 23, algunos están cantando, otros están comiendo, que hay un grupo que come y come, y otros están haciendo otras cosas, pero algo que tienen en común todas las fotos, de verdad, es que hay alegría. Me emociona ver a jóvenes sonriendo, ver a un grupo de hermanos disfrutando de una barbacoa, estando juntos, ver a otro grupito en un salón sonriendo, disfrutando. Hermanos, este mundo para sonreír se tiene que ir a la feria y ponerse hasta aquí de rebujitos. Pero nosotros podemos quedar como familia en el Señor. No necesitamos, como hemos leído en el Salmo, no necesitamos el mosto. Podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es la iglesia. La iglesia no es solamente aquí cuando venimos. La iglesia es nosotros fuera viviendo el cristianismo. Y cuando viene alguien y ve esa alegría, ese gozo. Y ese gozo el diablo lo quiere destrozar. Así que vigilemos y sigue orando. Cuando tengamos la cadena de oración, apúntate, ora por tu iglesia. Cuida lo que el Señor nos está regalando. Un día los misioneros dirigían sus pasos para tener un tiempo de oración. Mira qué interesante, un tiempo de oración. Y dice el versículo 16, vamos a empezar ya a meternos en una de las calles de Filipos. Mira el versículo 16. Dice que en el versículo 16, mientras que Pablo, Silas, Lucas y Timoteo iban a tener un tiempo de oración, la importancia de la oración para mantener las cosas de Dios, de repente les salió al encuentro una muchacha esclava. Una muchacha esclava que dice la Biblia que tenía dentro un espíritu de adivinación. Esta joven, que por cierto no sabemos mucho, yo he estado tratando de investigar a ver si la Biblia dice algo sobre su pasado, sobre su familia, ni siquiera se nos dice el nombre, no sabemos mucho acerca de esta chica. Lo único que la Biblia nos dice es que era una chica endemoniada. Ella era esclava y la pregunta es, ¿esclava de quién? ¿Esclava de quién? Bueno, pues esclava del diablo, pero también esclava de un grupo de hombres que eran sus amos. ¿Te has dado cuenta del texto? Ella era esclava de unos hombres que trataban de sacarle beneficio a ella, pero también era esclava espiritualmente del diablo. Ella era propiedad de un grupo de hombres que la explotaban para tener dinero. Versículo 16, léelo conmigo. Por su capacidad de adivinación, ¿qué hacía? Hacía ganar mucho dinero a sus amos. Mira, la gran parte de nuestra sociedad, pruébalo esta semana, la gran mayoría de la gente de esta sociedad no cree en el mundo espiritual, no cree en el diablo. Y si cree, muchos se burlan.
Algunos sí, otros no, pero yo creo que la gran mayoría de nuestra sociedad no le da mucha importancia al diablo. O tus vecinos te han preguntado alguna vez que están preocupados por el diablo. No creen. De hecho, cuando vemos en alguna película, en alguna serie, alguien que dice algo referente del diablo y del infierno, lo hacen con un toque de burla. De burla. El infierno, yo quiero estar allí. Este mundo, esta sociedad, no es consciente de esta realidad. Y yo quiero decir que el diablo existe al igual que existe Dios. Existe, Dios existe y el diablo también es real. Hay una película que se llama Dios no está muerto y el diablo tampoco está muerto, de momento. Y quiero decirte que como existe Dios y existe el diablo, hoy, a la luz de este texto, quiero que veamos lo que el diablo hace con las personas. Así que presta mucha atención. Por un lado tenemos a Dios. ¿Tú sabes lo que hace Dios con sus hijos? Dios con sus hijos hace lo que está haciendo Carla con el suyo. Lo cuida, lo mima, lo protege. Toda la atención de Carla, te lo garantizo que va a estar en su pequeño bebé. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Los cuida, los protege, no aparta nunca su mirada de cada uno de sus hijos. Eso hace Dios. Ahora, ¿qué hace, por el contrario, el diablo con sus criaturas? Pues el diablo con sus criaturas lo que hace es esclavizarlas, corromperlas, destruirlas. Así que por un lado vemos a Dios que cuida, ama y protege, pero por otro lado vemos al diablo que esclaviza, corrompe y destruye a las criaturas. ¿Sabes por qué el diablo odia tanto a las personas? Porque las personas tenemos la imagen de Dios. Y como el diablo odia a Dios, también odia a todos aquellos que tienen la imagen y la semejanza de Él. Hermanos, la Biblia dice que el diablo viene no para robarte el iPhone, no para echarte del trabajo, no para que tu hijo suspenda selectividad, que muchas veces le estamos echando la culpa al diablo por cosas que él no se mete. La Biblia dice que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Son palabras que prácticamente lo que enfatizan es el odio que el diablo tiene hacia las criaturas y también hacia ti que eres hijo de Dios. Pero el versículo que hace referencia a esto no termina ahí. La Biblia dice que el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir, pero la buena noticia es que el versículo continúa. Y Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hay uno que viene a hurtar, a matar y a destruir. Alguien que quiere destrozar tu matrimonio, alguien que quiere arruinar tu vida, tu familia, tus hijos, alguien que quiere verte prisionero. Pero hay otra persona que ha venido a liberarte, ha venido a darte vida y vida de la buena. No sabemos quién era esta chica. No sabemos qué puerta abrió, porque a veces podemos abrirle puertas al diablo. No sabemos qué hizo en su pasado, pero lo que sí nos dice el texto es que esta joven era una esclava del diablo, era una esclava de los hombres. En segundo lugar, vemos que el diablo siempre trata de imitar a Dios, Dios tiene sus hijos, pues yo como no puedo tener a mis hijos, tengo a mis prisioneros. Dios da dones a los hombres porque Dios le ha dado dones a todos sus hijos. Dios le ha dado dones. ¿Tú sabes qué hace el diablo? También da dones. También da poderes. ¿Y te has dado cuenta que en este texto el diablo le da un don a esta mujer? ¿Cuál era el espíritu que metió? El espíritu que metió era un demonio que en su interior dice que tenía capacidad para adivinar. Era una pitonisa, era una especie de medium. En su interior, dentro, habitaba un espíritu de adivinación. Quiero decir con este tema de los adivinos, las pitonisas, que la gran mayoría, los que tú ves ahí en Onda Jerez o los que tú ves en otros canales, yo Onda Jerez porque no sé qué le pasa a mi tele, que cada vez que se encienda aparece Onda Jerez y luego tengo que ir cambiando. Ahora lo sé todo de Jerez, lo sé todo de Jerez. Pero sí, en esos canales por la noche, ¿habéis visto esas personas que te echan? La gran mayoría son farsantes, son charlatanes. Pero hay otras personas que sí tienen influencia, tienen poderes del diablo. ¿Tú te acuerdas en Éxodo capítulo 3? Llega Moisés con Aarón, se presentan delante de Faraón y empiezan a hacer prodigios, ¿no? Coge la vara, la convierte. ¿Os acordáis de esa escena? La convierte. Pero dice Éxodo 3 que los hechiceros que estaban con Faraón, ¿qué hacían? Hacían también cosas sobrenaturales.
Y esto lo vemos también en otros pasajes de la Biblia. Lo que quiero que entendamos es que es cierto que hay muchos farsantes, hay mucho charlatán por ahí, pero también hay mucha gente que ha hecho cosas muy raras con el diablo y nosotros como creyentes tenemos que huir de todo eso. Huir. No te quedes ahí ni 2 minutos viendo a ver si es verdad cómo echa las cartas, no le pongas la mano a nadie para que te la lea, no entres en el terreno del horóscopo, no entres ni juegues nunca a la ouija, huye de ese terreno. Huye de ese terreno. Además, algo adivinaría esta chica, algo tendría que ser real, porque dice el texto que le hacía ganar mucho dinero a sus amos. ¿Me entiendes, no? Que la gente iba allí porque algo pasaría y la gente pagaba por escuchar a esta mujer. Ahora, presta mucha atención y mira qué cosa tan extraña hizo la muchacha endemoniada cuando de repente vio a 4 hombres, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, que iban paseando por Filipo. Hace algo súper extraño, versículo 17. Ella ve a 4 hombres que van camino a la oración y empieza a gritar. La muchacha, siguiéndonos, dice Lucas, siguiéndonos a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, vamos a analizar lo que esta mujer empezó a gritar en medio de una de las calles de Filipo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Esta mujer parece un heraldo, ¿no? Esta mujer parece, a mí me recordaba un poco a Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué hacía Juan el Bautista? Predicar de quién iba a venir, preparando la alfombra en medio del desierto, diciendo, viene uno que es mayor que mí, a él tenéis que escuchar, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora de repente esta muchacha prácticamente hace lo mismo. Es un vocero, es un megáfono, está diciendo, estos hombres son hijos del Dios Altísimo y estos hombres son los que muestran el camino hacia la salvación. ¿Os habéis dado cuenta de las 2 declaraciones? Mira las 2 declaraciones que hay en ese mismo versículo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, por un lado, esa es la primera frase. Segunda frase, ellos os anuncian el camino de la salvación. Ella parece una preciosa evangelista, ella parece que está allí y que quiere también extender el reino de Dios en Filipo, pero no te olvides que ella es un instrumento, que ella es una esclava del diablo. Así que, aunque parece que dice eso el texto, realmente no es la intención que había en su corazón. Por cierto, ¿te has dado cuenta que incluso el diablo y los demonios pueden predicar el evangelio? Este es un tema que me gustaría meditar un poco más y si alguien está interesado, si tienes algo, puedes compartirlo conmigo esta semana. Pero una persona endemoniada, una persona utilizada por el diablo puede hablar de Dios, puede hablar del Evangelio y puede hablar de Cristo. Cuidado porque no todo el mundo que te habla de Dios, que te habla del Evangelio y te habla de Cristo, viene de parte de Dios. Vemos aquí a una mujer que está poseída y ¿qué está diciendo? Estos son siervos del Dios Altísimo. Ellos anuncian el camino de la salvación. Y quiero detenerme aquí porque Jesús dijo en Mateo, capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Jesús está hablando de algo que va a suceder en los últimos tiempos y cada vez más. Y mira lo que harán estas personas. Dice, y harán, o sea que lo van a hacer, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Ahora dice aquí, si es posible, porque no va a ser posible que engañen a uno de los escogidos del Señor, pero van a intentar hacerlo. ¿Entiendes al punto al que quiero llevaros? Había una mujer que estaba endemoniada, que hablaba de Dios y que dijo que Jesucristo es el camino a la salvación. Y hoy día, 2000 años después, hay personas, hombres y mujeres, que siguen hablando cosas, que siguen haciendo milagros, pero su intención es engañar. Así que, hermano y hermana, no sigas a ninguna persona que predica el Evangelio, que habla de Cristo y que incluso realiza milagros, si luego en su vida, en su distancia corta, no ves el fruto del Espíritu Santo. Ten cuidado porque tú puedes estar en un lugar donde estás escuchando hablar de Dios, escuchando el Evangelio, escuchando de Cristo, pero luego cuando tú observas la vida del que te está predicando, del que te está discipulando, tú dices, pues no, que no veo ningún fruto del Espíritu Santo en él.
Pues no veo que Cristo sea el Señor de su vida, no veo a Cristo gobernando su vida. Tú tienes que mirar si la persona que te está predicando, si realmente obedece toda la palabra de Dios. Ya he escuchado aquí entre nosotros algunos hermanos que estáis aquí que habéis salido de ciertos contextos donde se abría la Biblia, pero luego el pastor vivía muy lejos de la Biblia. Quizás los que estáis aquí lleváis mucho tiempo en una iglesia sana, pues decís, bueno, eso a mí no me ha pasado, pero esto le está pasando a muchos creyentes. Pastores que están siendo infieles a sus mujeres y siguen predicando. Yo puedo entender que alguien pueda cometer un pecado y caer en infidelidad, pero, hermano, si caes en infidelidad, dilo inmediatamente. No estés, como sé que han estado otros pastores, meses y meses y meses enseñando y predicando y el sábado viéndose con otra. Qué miedo llegar a perderle el temor a Dios a ese punto. Qué miedo que el pastor pueda meter la mano y sacar dinero. Qué miedo que una persona que esté ahí hablando de Cristo luego esté viviendo como un demonio. Pero eso suele pasar. Y si tú estás viendo eso, si tú estás viendo que la persona no es coherente entre el Evangelio y su vida, huye, sal de ahí. He puesto esta frase, mira, no se trata de decir cosas ni de realizar milagros. Se trata de ser hijo de Dios. Se trata de hacer la voluntad del Padre. Dice la palabra, no todo el que me diga, no todo el que haga. No todo el que diga, no todo el que haga. Hay gente que dice cosas, hay gente que hace cosas, pero no son porque no son hijos de Dios y porque no están haciendo la voluntad del Padre. Jesús lo dijo, este texto ya lo hemos escuchado varias veces, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mira qué fuerte, versículo 22, muchos, no algunos, no poquitos, no 1000, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Te estás dando cuenta? Profetizar, predicar, decir algo de parte de Dios. Señor, ¿no dijimos desde el púlpito profecías en tu nombre? Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre no estuvimos ahí en una mega iglesia en Colombia o en Latinoamérica sanando a personas, liberando a endemoniados. No lo hicimos en tu nombre. Versículo 23. Entonces el Señor les declarará, nunca os conocí. Predicasteis en mi nombre, hicisteis señales en mi nombre, salvasteis a personas y liberasteis a endemoniados, pero yo nunca os conocí, así que apartaos de mí, hacedores de maldad. El espíritu de adivinación que estaba en la joven, mira lo que hizo. El espíritu reconoció que los misioneros eran siervos de Dios. Primero, reconoce que esos hombres son siervos de Dios. Segundo, mira qué interesante, segundo, habla del Dios Altísimo. ¿Te has dado cuenta? Estos hombres son siervos ¿de quién? Del Dios Altísimo. Ellos conocían más los atributos de Dios que Arthur Pink. Porque el demonio sabe más de teología que todos nosotros juntos. Así que el demonio dice, ellos son siervos de Dios. Y ellos son siervos del Dios Altísimo, apuntando al carácter, a la identidad del Dios del Antiguo Pacto. Y continúa y empiezan a predicar de Cristo. Y ellos vienen a deciros cuál es el camino, ¿te has dado cuenta? No los caminos. Ellos vienen a enseñaros el camino de la salvación. ¿Quién es el camino de la salvación? Jesús. Esto a mí me parece muy extraño, me parece asombroso, pero esto le pasó también a Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 11, en varias ocasiones. Jesús está desarrollando su ministerio y dice que los espíritus inmundos, al verle, ¿qué hacían los espíritus? Se postraban delante de él, porque delante de él toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Si no lo haces aquí, lo harás después de morir, pero lo vas a hacer. Tu rodilla se va a doblar y tu lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y un espíritu, cuando ve la deidad, la humanidad, el poder de Cristo, se inclina y reconoce, tú eres el Hijo de Dios. Los fariseos no decían esto. Los religiosos mandaron a Jesús a la cruz por negar esto. Y los mismos demonios dicen, este es el Hijo de Dios.
Ahora, dice el versículo 18 que esta mujer no estuvo haciendo esto 2 horas. ¿Habéis escuchado a un niño pesado pidiéndote algo? Eso es, Señor, llévatelo o ven por mí. Cuando un niño, ¿habéis visto cuando se pone en modo taladro? Ale, estás diciendo que sí muchas veces, Laura también. Estáis viviendo, ¿no? Es que están ahora, esa etapa es el modo taladro. Es que yo a veces he estado tentado de lanzarlos desde el 13. No, a ver si vuelan o yo qué sé, pero es que ya me lo has dicho. A veces le digo, porque lo voy contando, le digo, David, me lo has dicho 12 veces. ¿Ya? No, es como que te agobia, ¿no? Cuando pum, pum y pum, pum. ¿Tú te imaginas a esta mujer? Ellos son siervos del Dios Altísimo, vienen a mostrar el camino de la salvación. Ellos son siervos del Dios... Como el tapicero, ¿no? O como el que se pone debajo de tu casa con el megáfono, ha llegado a tu localidad y tú dices... Pero ¿quién tapiza hoy, no? Pero ahí está el tapicero. Y pum, pum, y además se ponen de 3 a 5, ¿no? No puedes venir a otra hora. Y esta muchacha, dice el texto, que no se puso 2 horas. Que no dijo, los voy a molestar a la tarde del miércoles. Dice el texto que estuvo así varios días. Claro, con razón, dice la Reina Valera del 2020 que Pablo estaba harto. Y entonces Pablo ya, yo qué sé, que me encantaría, yo me lo imagino, pero me encantaría meterme ahí, Lucas diciendo, pero dile ya algo, ¿no? Dile ya algo, le decimos algo, le tiramos piedra, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo. Y pum, 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 y se levantan y van a desayunar. Estos son siervos del Dios Altísimo. Y vienen a mostrar el camino de la salvación. Y Pablo y se va para otro lado y llega allí al mercado porque tiene que cambiar las sandalias. ¿Y a quién se encuentra en el mercado? Estos son siervos del Dios Altísimo y vienen a mostrarnos el camino. Y ya en el versículo 18, claro, ya dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Yo preguntaba, ¿por qué tardó tantos días Pablo? ¿Por qué Pablo al final liberó a esta chica? No la liberó simplemente porque le estaba molestando, que por cierto le estaba molestando. Ella estaba haciendo un tropiezo en el ministerio. Pero quizás ellos ya estaban agotados de tener al demonio ahí, como la mosca en verano, ¿no? ¿Has visto esa mosca en verano que no se va y no se va y no se va? Pues ahí está esa mujer ahí. Pero ¿por qué Pablo expulsó al demonio si lo que estaba diciendo era cierto? Esa es la pregunta. ¿Por qué Pablo, vale, le podría haber dicho, mira, baja un poquito la voz, di esto cada 15 minutos, sala en punto como si fueras un cucu, di esto de otra manera, pero no seas tan cansina? Pero ¿por qué Pablo al final reprende si lo que está haciendo es dándole promoción gratis en Filipos? ¿No te estás dando cuenta? Realmente esta mujer está promocionando a Pablo y a su equipo. Lo que está diciendo es verdad. ¿Por qué Pablo hace esto? Mira, varios motivos. Yo creo que Pablo sabe muy bien que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. El diablo es mentira y oscuridad y Dios es luz y verdad. No hay. Eso dice la Biblia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esta mujer está endemoniada. Lo que venga de ella no viene de Dios. No lo podemos unir. Pablo sabía muy bien, Pablo ya conocía que cuando el diablo te dice una verdad o una media verdad, cuando el diablo dice una verdad, hay una estrategia detrás. Lo vimos en el huerto, ahí cuando el diablo le dijo y sedujo a Adán y a Eva. Lo vimos a Jesús diciéndole esas medias verdades en el desierto a Jesús. Cuando el diablo te dice una media verdad o una verdad, lo que quiere es atraparte, dañarte, destruirte. Pablo no quería promoción del diablo. Pablo no quería que la gente, porque imagínate en Filipo todo el mundo conoce a la mujer. Si la gente empieza a ver que los misioneros se relacionan con ella, van a decir, estos tienen que ver algo con aquella. Así que Pablo no quiere promoción del diablo. Para que lo entendáis, tú imagínate que en el centro del casco antiguo allí en Cádiz, hay alguien muy conocido en Cádiz, yo qué sé, un hombre que tiene una vida completamente desestructurada, desordenada, un hombre que es un borracho, un hombre que la gente del casco antiguo lo conoce. Imagínate que dentro de una semana tú escuchas que ese hombre que todo el mundo lo conoce está repartiendo folletos para que venga la gente aquí a ver la serie de The Chosen. Y te lo ves tú allí y tú dices, pero si ese es un personaje, ¿qué hace esta persona dañando a la iglesia?
Porque en el momento que las personas vean que él está repartiendo esos folletos diciendo, ¿quieres venir a la iglesia? Y luego al día siguiente lo ven borracho, y luego le ven pegando a la mujer, y luego lo ven tirado en una esquina, la gente va a decir, pero estos son los cristianos. ¿Entendéis el punto? Pablo no quería que se asociara la vida de esa mujer con la hermosura del evangelio. Esta mujer está diciendo una verdad, pero su vida está muy lejos de esa verdad, por cierto. Ten cuidado cómo vives, porque como tú vives, afecta a esta iglesia. Ten cuidado cómo tú vives, porque como tú vives, afecta el precioso nombre de Cristo. No seas de tropiezo, mira, no seas de tropiezo. Si tu vida está siendo tropiezo, mejor vete. ¿Qué estás diciendo, Moisés? Sí, vete. Vete como el hijo pródigo. Vete como el joven rico, y cuando quieras realmente amar al Señor, cuando quieras tener tu vida en orden y luchando, santificándote, ven. Pero si estás aquí y luego el sábado por la noche estás en otro sitio, tú estás dañando el nombre del Evangelio. Estás dañando el nombre de Cristo. Hay personas que te van a decir, pero tú eres cristiano, ¿no? Entonces hacemos las mismas cosas, ¿no? Y vamos a los mismos sitios y hablamos las mismas palabras. Eso es un tropiezo, ten cuidado. Hay de aquellos por los que viene tropiezo, dice el Señor Jesús. Pablo reprendió al espíritu porque Dios en su gracia, porque Dios en su misericordia envió a los misioneros para abrir el corazón de Lidia y para liberar a la chica endemoniada. Por cierto, dice el texto que el espíritu salió al instante, no es el tema, pero nosotros no creemos en el maniqueísmo. ¿Qué es esto? Ya lo expliqué hace algunos años. El maniqueísmo es la doctrina que muchos creyentes la creen. El maniqueísmo lo que enseña es que hay una guerra entre Dios y Satanás. Es como que Dios le echa un pulso a Satanás y a veces Satanás va ganando y a veces Dios va ganando. Eso es el maniqueísmo, la doctrina que enseña que hay una lucha entre Dios y el diablo. Eso es mentira. Dios no es el uno y el diablo es el dos. Dios es el único. Dios es el único. El diablo no está luchando con Dios. No. Dios es el único. Dios es el único, hermano. Lutero dijo, aún el diablo, dice Lutero, aún el diablo es el diablo de Dios. Así que si te das cuenta, Pablo en el momento que quiere, mira a los ojos a esta mujer y le dice al demonio, sal fuera en el nombre de Jesús. Y tiene que luchar, tiene que hacer algo. No, sale inmediatamente. Lo que Dios hizo tanto con Lidia como con esta joven, por eso he querido cortar esta escena y detenernos en esta escena, porque estaba pensando, y hermano, lo que Dios hizo con Lidia y lo que Dios hizo con esta mujer es lo que Dios tiene que hacer en todos los seres humanos. Él tiene que abrirnos el corazón para creer, Él tiene que liberarnos del diablo. Estas dos mujeres muestran a la perfección la condición espiritual en la que nos encontramos todas las personas. Porque sin Cristo, ya lo vimos el domingo pasado, sin Cristo nuestros corazones, ¿cómo están nuestros corazones? Están cerrados, están muertos, están endurecidos. Pero sin Cristo, debido a la consecuencia del pecado, todo hombre y toda mujer nace siendo esclavo y prisionero del diablo. Quiero que sepas algo. Si nos estás visitando, si llevas poco tiempo aquí entre nosotros, escucha bien esto. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. No hay término medio. O eres de Dios, el cual Él ama, cuida y protege a sus hijos, o eres del diablo, el cual esclaviza, corrompe y destruye a las personas poco a poco. Quizás tú no has estado poseído, quizás tú dices, Moisés, esta historia está muy lejos de la mía. Aunque quiero decirte que hoy día yo sigo creyendo que hay personas endemoniadas. Quizás no lo vemos, quizás lo que hacemos con el demonio es mandarlo rápido al psicólogo y al psiquiatra. Pero hay gente endemoniada. Quizás no lo vemos ahí, ¿no? Como en la Biblia, revolcándose por el suelo, echando espumarajo, aunque también a veces suele suceder. Yo personalmente he tenido alguna que otra experiencia con personas endemoniadas. Pues en ataque epiléptico, yo sé lo que viví, yo sé lo que vi, yo sé lo que sucedió cuando esa persona escuchó el nombre de Cristo. Ahora, quizás tú no has estado poseído,
pero quiero hablar de un tema importante a la luz de este pasaje. Yo creo que todos nosotros hemos tenido cadenas espirituales. Cadenas espirituales, porque el diablo tiene dos maneras de atacar, internamente y externamente. Internamente, él te posee, manda un demonio y te posee, y entonces haces cosas fuera de lo normal, eso es una posesión demoníaca, yo creo que eso sigue pasando, pero también habla de un ataque externo, que son cadenas espirituales, y hoy día muchas veces no creemos en esto porque todo lo vemos desde un plano racional y entonces vemos a alguien que está teniendo ciertos pensamientos constantes y entonces decimos esto es ansiedad, esto es depresión, esto es con una pastilla, esto es esto, porque este mundo niega la parte espiritual, ya lo vimos en el retiro. En el retiro estuvimos viendo que este mundo, las personas no creen en la parte espiritual de los seres humanos y nosotros sí. Nosotros creemos que somos una parte física y una parte espiritual. Y cuando la parte espiritual no está rendida a Dios, entonces el diablo toma ventaja. Si alguien aquí vive sin Cristo, quiero decirte que le perteneces al diablo. Te lo vuelvo a decir, por favor, y no te estoy diciendo esto para meterte miedo, no te estoy diciendo esto de verdad, pero quiero ser claro contigo. Si tú estás aquí y estás viviendo sin Cristo, tú le perteneces al diablo. Y cuando el diablo te tiene, ¿sabes lo que hace el diablo? Te ata para que vivas prisionero. ¿Prisionero de qué, Moisés? Del egoísmo. Prisionero de la vanidad, prisionero de la lujuria. El diablo ata tu alma con cadenas al maldito pozo de la pornografía, al sexo, al dinero, al alcohol, a la ideología de género. Ese movimiento que viene ardiendo desde el infierno. Qué curioso, ¿no? Tanta gente confundida. Qué curioso. Yo no soy binario, yo no sé quién soy. Qué curioso. ¿Todo eso es trauma, cosas de la infancia? ¿O también detrás de todo ese movimiento está el mismísimo diablo dañando la imagen y la semejanza de Dios en las personas? Recuerda que el diablo viene para hurtar, para matar y destruir. Quiero que apuntes esta cifra en algún sitio. Apúntala ahí. ¿Qué es 4003? Hermano, 4003 son las personas registradas, seguro que habrá muchas más, registradas en nuestro país que el año pasado se suicidaron. Este año, cuando lleguemos a diciembre, veremos en enero cuántas se han suicidado este año. ¿Tú crees que bajará la cifra o que aumentará? ¿Tú sabes que la gran mayoría de los que se están suicidando son jóvenes? Dice, pero ¿cómo es posible? Yo puedo entender que quizá haya una persona mayor que tiene... Pero un jovencito de 18, de 20 años... Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas de estas personas que se suicidaron estarían influenciadas por el diablo? ¿Cuántas personas atadas espiritualmente por el diablo se están quitando la vida pensando, porque la gran mayoría piensa, que esa es la solución para dejar de sufrir? Y quiero deciros algo, el que se suicida pensando que esa es la solución para dejar de sufrir, quiero decirte que esa es la gran mentira del diablo. La gran mentira del diablo. Mira, cuando tú te suicidas, no es el final de tu sufrimiento. Cuando tú te suicidas, es el principio del tormento eterno. Te lo voy a volver a repetir. Cuando tú te suicidas, por si alguien aquí, en alguna ocasión, le viene ese pensamiento, que por cierto, es muy normal que venga ese pensamiento. Es muy normal. El diablo va a lanzar mucho ese pensamiento. Quítate la vida y ya todo para, ya te quitas la presión, ya se acaba el sufrimiento. Esa es la mentira del diablo. Porque el diablo sabe que si tú te quitas la vida, no es el final del sufrimiento, sino que bíblicamente empieza un tormento eterno. ¿Tú te imaginas que tú estás aquí sufriendo y tú piensas que salir por esa puerta te va a aliviar y cuando sales por esa puerta te encuentras algo 1000 veces peor que lo que tú estás viviendo aquí? Eso es el suicidio. Y sé que es un tema muy delicado, que hay diferentes opiniones, que hay diferentes posturas sobre qué pasa cuando una persona creyente se suicida, pero creo que es importante que esto también se diga. Creo que es importante que el diablo no nos meta el gol, que no nos engañe. A ver si ahora, cada vez que tengamos un problema y estemos con el agua al cuello, vamos a pensar que quitándonos la vida
nuestras cargas se aliviarán, salvo siempre salvo. Cuidado. Porque el diablo va a lanzarte esta mentira. Quítate la vida y te vas a quitar ese mar de problemas que tienes. Hermano, espero no estar dispersando el texto. Quiero que estemos ahí, que nos metamos en la vida de esta chica. Yo esta semana intenté imaginarme tanto el dolor de esta mujer que constantemente vino a mi mente la historia de mi propia madre. Sé que la gran mayoría ya lo sabéis. Mi madre, siendo muy jovencita, siendo menor de edad, ella empezó a relacionarse con malas amistades. Y lo típico, el diablo no te va a presentar, lo primero no te va a presentar el suicidio. El diablo te va a presentar una persona tóxica, una mala amistad. Un chico que te atrae mucho físicamente pero que no quiere saber nada de Dios, te va a enamorar. El diablo siempre te va a presentar algo con lo que te va a seducir, y lo hizo con mi mamá. Algunas amistades, luego se enamoró de un chico, empezaron a tener relaciones, empezó a fumar. Yo no conozco a nadie que directamente haya entrado en el mundo de las drogas sin no ir dando primero estos pasos. Empezó a fumar, luego ya eso no le satisfacía, así que también empezó a probar la marihuana y luego ya terminó siendo esclava y prisionera de la droga durante muchos años. Ella estuvo esclava del sexo. Mi madre fue, como esta mujer, fue también un tiempo prostituta. Y finalmente ella falleció con 40 años de SIDA. No se me olvidará ese momento donde ella estaba ahí en el hospital con 40 años y 25 kilos. Moisés, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Qué quieres, tocarme? No, el Señor sabe. Mira, yo lo que quiero decir con todo esto es que he visto claramente lo que el diablo quiere hacer con las personas. Lo he visto con mis ojos, lo he visto en la vida de mi madre. Y yo quiero hablar aquí en el nombre del Señor a todos los que me estáis escuchando, especialmente a los jóvenes, porque el diablo os odia. El diablo quiere verte enfrente del espejo, rasgando tu cuerpo, odiando tu propio cuerpo, comparándote con otras personas, introduciendo tus dedos para que vomites. Eso lo estoy viendo yo todos los veranos en los campamentos. En los campamentos. Chicos que están en las iglesias que lo están pasando mal. Chicos que me están diciendo, he pensado y estoy luchando con el suicidio. Porque el diablo quiere venir a hurtar, a matar y a destruir. Él quiere destruir tu matrimonio. Él quiere destruir tu matrimonio. Él quiere que tú te conformes con venir aquí el domingo, cogidito de la mano, sonriendo, parece que todo está bien, pero luego esa no es la realidad en tu casa. El diablo te odia. El diablo odia tu matrimonio. El diablo odia a tus hijos. El diablo odia tu casa. El diablo nos odia, hermanos. Esto es real. No es la historia de una mujer en Filipos. Es la historia de mi madre. Es mi propia historia y es tu historia. El diablo nos odia. Tenemos un enemigo que nos odia. Hermano, nos odia. Hay un enemigo que nos odia, que viene a hurtar, a matar y a destruir. Yo celebro que justo antes de que mi madre dejara de respirar, el Señor vino y abrió el corazón, como lo hizo con Lidia, y la liberó del diablo. Y creo y estoy convencido que el Señor la salvó para la alabanza de la gloria de su nombre. Pero hay muchas personas que no. Y yo quiero que tú entiendas que este mensaje es para ti. Pero Moisés, yo no soy adicto a las drogas. Da igual, no estoy hablando de la droga. Espero que leas entre líneas. El problema no son las drogas, el problema no es la adicción, el problema está en el corazón. El corazón, el problema está en tu corazón. Nosotros somos esclavos del pecado y del diablo. Eso dice la Biblia. Todo hombre y toda mujer que nace sin Cristo es esclavo del pecado y del diablo. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo ha venido para liberarte. Cristo ha venido para liberarte. Él quiere liberarte del pecado. Ese concepto que tanto bien nos ha hecho, ¿no? Ya el pecado no se enseñoreará de nosotros, ¿no? ¿Os acordáis de lo que hemos estado estudiando en Romanos? Ya el pecado no me va a gobernar a mí. Yo puedo decirle al pecado no. Pero también Cristo viene a romper las cadenas espirituales. Él quiere librarte, que tu padre espiritual no sea el diablo, que tu padre espiritual sea Dios, el cual te cuida, te protege, te mima y te lleva en sus brazos hasta su presencia. Me ha bendecido tanto, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Esto resume lo que llevamos visto hasta aquí.
El que practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? Es del diablo. El que practica el pecado, el que peca y ni su conciencia le llama la atención, el que peca y dice mañana más, el que peca y no tiene una voz interna que le dice esto no agrada al Señor, el que practica el pecado, en definitiva, todo hombre y toda mujer que no han nacido de Dios viven practicando el pecado. Pues dice la Biblia que el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. ¿Por qué el diablo peca desde el principio? Pero la Biblia siempre hay un pero, siempre hay un para, siempre muestra la buena noticia del Evangelio. Para esto vino el Hijo de Dios. Para destruir las obras del diablo. Para eso ha venido Cristo. Aquellos que estamos en Cristo somos libres del pecado. Aquellos que estamos en Cristo somos libres del diablo. Aquellos que estamos en Cristo, dice la Biblia, que yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amigo y amiga que me estás escuchando, Cristo ha venido, Cristo te ha traído para que escuches esta predicación, porque Él desea salvarte y Él desea liberarte. Jesús resumió su ministerio en Lucas capítulo 4 cuando Él abrió el rollo allí en la sinagoga, la primera predicación de Cristo. Mira la primera predicación de Cristo en la tierra. El Espíritu del Señor está sobre mí, una profecía del Antiguo Testamento en Isaías, cumpliéndose en Cristo. Y dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y mira todos los paras que hay. ¿Para qué ha venido Cristo? Para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Tú tienes quebrantado tu corazón? Ve a Cristo. Moisés, mi corazón está completamente destrozado. Hay uno que puede sanar tu corazón. Él me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad. ¿A quién? Libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, no solo físicos, sino vista a los ciegos espirituales, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año de gracia del Señor. Y ese es el mensaje que nosotros seguimos predicando. La mujer fue completamente liberada y transformada por el poder del Evangelio. Esta historia termina de una manera preciosa y yo creo que muchos allí en Filipos se alegraron de ver a esta mujer completamente transformada, pero ¿sabes qué? Hubo un grupo de hombres que no se alegraron. Hubo un grupo de hombres que se enfurecieron al ver a la chica con un brillo en sus ojos diferente, tenía otro rostro, quizás al día siguiente la vieron ya bien peinada, ya no iba vestida de manera sensual, iba con decoro, tenía otra manera de vivir, otra manera, y todas las personas se alegraron, pero un grupo de hombres en Filipo dice que se enfurecieron. ¿Sabes por qué ellos se molestaron tanto con ver a esta chica liberada? Porque estaban perdiendo dinero en sus carteras. Ellos se enfurecieron porque cuando la chica se liberó, ellos perdieron dinero. Y ahora mira qué interesante. Si te das cuenta, la chica estaba atada a un demonio, pero ¿a qué estaba atada a sus amos? Al dinero. Porque lo que quiero que entiendas con este mensaje es que al final todo el mundo estamos atados a algo espiritual. Solo Cristo es el que viene a romper esas ataduras. Solo Cristo es el que viene a darte una vida sin cadenas. Moisés, yo no estoy endemoniado, ¿vale? Tú no estás endemoniado. Quizás tú no tienes problema como mi madre en la adicción a la droga. Sí, quizás esa no sea tu cadena, pero quizás es el temor al hombre, quizás es el orgullo, quizás es la mentira, quizás es la pornografía. Quizás es como estos hombres que estaban atados ¿a qué? Al dinero, al dinero. Porque sin Cristo todo o le pertenecemos al diablo o estamos con diferentes cadenas. Versículo 20, los amos de la muchacha, viendo que la fuente de su ganancia se esfumaba, echaron mano a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. Qué miserable hay que ser, qué miserable hay que ser, qué miserable hay que ser. Ellos de repente estaban viendo a una chica transformada, pero a ellos lo que les preocupaba era que ya no iban a tener tantos billetes en la cartera. Ellos vieron a la chica endemoniada y no dijeron que bien, ya puede volver a pasear con su madre a ver un atardecer. No, ellos vieron a la muchacha liberada y pensaron en su cartera. Y esto me recuerda a cuando el Señor liberó a un endemoniado gadareno. ¿Tú te acuerdas de esa cena? Había un hombre que dice que era terrible. Hay una predicación de Marcos de ese pasaje. Se autolesionaba, vivía desnudo en los sepulcros. Era un monstruo, era un monstruo. Y el Señor viene y lo transforma.
Y entonces dice que tenía una legión de demonios. Y entonces Dios, Jesús, le dice a esos demonios, iros a los cerdos, ¿os acordáis? Y entonces los demonios salen, se meten en los cerdos y los cerdos empiezan a correr hacia un acantilado, hacia un precipicio y todos los cerdos murieron por el acantilado para abajo ahí, todos los cerdos. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que las personas de la aldea querían prender a Jesús por haber matado a los cerdos. Vieron que habían perdido dinero. Ellos no estaban viendo a su vecino que llevaba años esclavo y prisionero. Ellos estaban viendo que perdían 1.000 euros al mes. Y vieron los cerdos correr hacia allá y se enfadaron contra Jesús. Hay gente a veces que se enfadan con Cristo cuando Cristo transforma los corazones. Yo conozco a personas que le he dicho, pero ¿no te alegra más ver a tu marido así? Sí, pero es que el domingo no está conmigo en el campo. Pero ¿no te alegra más ver a tu hijo? ¿No te alegra más ver a tu hijo que ha cambiado, que ya no tiene rebeldía en su corazón? Sí, pero es que el niño... A veces nos enfadamos por otras cosas y no celebramos la liberación que el Señor hace sobre nuestras vidas. La historia continúa y estamos terminando. Dice que prendieron a Pablo y a Silas. Allí está Pablo y Silas que han hecho un bien y de repente ellos se ven delante de las autoridades de Roma y mira lo que le hacen a Pablo y a Silas. Los acusan falsamente, los juzgan sin ningún tipo de prueba. No tienen prueba, los están juzgando y lo desnudan. Dice el texto que lo desnudaron. Lo desnudaron ante la mirada de todo el pueblo. Y el versículo 23, ¿tienes todavía tu Biblia ahí? Versículo 23, mira lo que le hicieron a los pobres de Pablo y Silas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel. ¿Alguien se acuerda del título de esta predicación? El título de esta predicación es Libertad y Prisión. Libertad y prisión. Porque vemos en este pasaje estas dos cosas. A una mujer que está siendo libre, pero a dos hombres inocentes que están siendo llevados a la prisión. A través del libro de Hechos, específicamente en el capítulo 16, vemos al Dios soberano haciendo varias cosas. Vemos al Dios soberano abriendo el corazón de Lidia para que crea. Dios en su soberanía dando salvación. Vemos al Dios soberano liberando a una mujer endemoniada. Pero no te lo pierdas, esto es lo que veremos la próxima semana. Vemos al Dios soberano permitiendo que sus dos misioneros vayan a la cárcel. Porque Dios a veces en su soberanía permite también el sufrimiento en nuestras vidas. Y quiero que sepamos esto y quiero recordar, porque Hechos nos lo muestra una y otra vez. Hermano y hermana que estás aquí, vamos a sufrir por hacer el bien. Porque este mundo a lo bueno, ¿qué le llaman a lo bueno? A lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. ¿Tú sabes que tú vas a sufrir por amar a tu prójimo, por hacerle un bien a tu prójimo? Se te va a volver y vas a sufrir por eso. Vamos a sufrir por el Evangelio, por predicar el Evangelio, por extender el reino de Dios. Vamos a sufrir por decir simplemente que creemos en Dios. La gente puede decir, yo no soy binario, yo soy esto, yo soy lo otro, pero tú por decir que eres cristiano vas a sufrir. Pero también quiero decirte, bienaventurado eres si sufres por Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa sufrí, os vituperen. Más adelante el apóstol Pablo le dijo a su amado joven Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice, soporta conmigo, Timoteo. Y además Timoteo no estaba ahí, él no estaba en ese momento ahí, pero él vio lo que le pasó a Pablo. Él pudo huir o a él no lo metieron, solamente cogieron a Pablo y a Silas, pero Timoteo y Lucas vieron esto y Pablo le escribe más adelante y Timoteo tiene presente lo que ha visto en su maestro y Pablo le dice a Timoteo, soporta conmigo los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo, soporta conmigo los sufrimientos. Y le dice a continuación en 2 de Timoteo 2:12, si sufres, Timoteo, si sufres también vas a reinar. Hermanos, si sufrimos por Cristo, vamos a reinar. Vamos a reinar. Sigue sufriendo por Cristo. Sigue sufriendo por el Evangelio. Ahora, al leer esta historia, al leer lo que le pasó a Pablo y a Silas, yo recordaba todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús. Ya hemos visto que Jesús vino a este mundo para salvarnos y para liberarnos. ¿Tú sabes lo que le pasó a Jesús por venir a salvarnos y a liberarnos? Que es que Él no vino a hacer nada malo. Él vino a este mundo para salvarnos, para liberarnos, pero Él, mira qué curioso, fue llevado ante las autoridades romanas. A Jesús también lo juzgaron injustamente. ¿Tú sabes que a Jesús lo desnudaron? A Jesús lo desnudaron, a Jesús lo torturaron de una manera terrible y finalmente lo crucificaron en una cruz maldita. Todo eso le hicieron a nuestro Señor simplemente por venir a salvarnos, por venir a liberarnos. A Pablo y a Silas lo metieron en una cárcel.
a nuestro Señor Jesús lo dejaron desnudo en un madero. Te hago un pequeño spoiler de la semana que viene. ¿Te gustan los spoilers o no? ¿Te gustan los trailers donde muestra lo que... ¿Tú sabes lo que pasó la semana que viene? Que el Señor abrió la cárcel. Que el Señor mandó un terremoto y dice que las cárceles se abrieron. Pablo y Silas estaban allí orando, alabando al Señor, y hubo un temblor de tierra y la cárcel se abrió. Y mira qué interesante. De la misma manera Jesús estaba en una tumba, también estaba custodiado. ¿Te acuerdas? Había un carcelero que tenía que cubrir y cuidar ese cuerpo con su vida. Si se iban los presos, él moría. La guardia romana estaba delante del sepulcro. ¿Y sabéis qué pasó? Que el Señor también hizo un temblor de tierra desde el cielo y la piedra fue removida. Pablo y Silas salieron de la cárcel. Jesucristo salió del sepulcro. Y cuando Cristo sale del sepulcro, Él vence a la muerte, Él vence al pecado y Él vence al diablo. Porque dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que Cristo ha venido para destruir las obras del diablo. Tú no puedes dejar de pecar, tú no puedes librarte del diablo, tú no puedes vencer a la muerte. Mira, el ser humano está inventando 1000 cosas, pero el ser humano nunca va a poder encontrar algo para vencer a la muerte. Lo único que puede vencer a la muerte es el Evangelio de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para liberarte del pecado. La sangre de Cristo tiene poder para liberarte del diablo y para vencer a la muerte. Quiero animarte a que en esta mañana, antes de marcharte de aquí, la semana pasada estuvimos clamando para que el Señor abriera el corazón de muchos. ¿Qué os parece si aquí clamamos para que el Señor libere y rompa las cadenas de muchos? Quizás tú estás pensando en tus hijos, estás pensando en tu marido, estás pensando en un familiar y se te está olvidando que hay algo espiritual y que el diablo lo tiene atado y que solo Cristo puede liberar a esa persona. Ahí donde estás puedes decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú liberes a mi padre de la droga, yo quiero que tú liberes a mi madre de la mentira, del orgullo, yo quiero que tú liberes a mi hija de lo que está atravesando, a mi hijo. Señor, rompe tú las cadenas. Y terminemos esta mañana orando para que el Señor abra las cadenas espirituales, pero también, ¿qué os parece si celebramos y le decimos al Señor: Señor, gracias porque tú me has hecho libre? Gracias porque la historia de esta chica es mi historia también. Cantemos con gozo que el Señor rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad.